Bagaude? Basiko gara Jose Lekurekin, lehenengo azapen txiki bat emango du euskaraz eta gero erdaraz, eta hasiko gara euskarazko galderekin, bale? Bai, egunon. Bueno, hoi denez eta Ibonek komentatu den modura, laburpentso bat ingotzuen, normalean izaten den laburpena badakizue, denboraldi hasierako egunetan, emoten dugula denboratxo bat, azterketa batzuk egiten, jokalariekaz. Azterketen norabidea bikoitza da, alde batetik, osasunaren arloa ziurtatu, hori da gure objektiborik importantena. Beti komentatzen dugu antzeko gauza bat, izango bazan modura gauza rutinarioa, baina guretzako ez da bat ere rutinarioa. Urtero egitea eta ziurtatzea aldugun neurrean, gure jokalari guztien osasunak ez duela limiterik jartzen errendimentua garatzeko oso importantea da guretzako. Eta esatea osasun arlo horretan ez dagoela berriri, guretzako da denboraldiko berririk onenetakoa. Gero, osasunaren zaintza horren aparte, ere bai egiten duguz, bestelako valorazioak, valorazio funtzionalak, aparato lokomotorearen integridadea eta funtzioa valoratzeko, eta gaurko modura, test fisikoak ere bai, jokalarien egoera neurtzeko neurri batean, eta hortaz oinarrituta datozen asteetan eta hilabeteetan planteatuko dugun hainbat lanetako oinarriak jartzeko. Hori izaten da helburua eta hortan aritu gara egunotan eta gaur bertan ere bai. Decía que, como suele ser habitual en esta rueda de prensa, pues hacemos referencia a la actividad que desde el Servicio Médico planteamos al principio de cada temporada. Y nuestra actividad va dirigida en dos direcciones fundamentalmente. La primera es el examen de aptitud, es decir, el examen que nos permite conocer con la máxima cantidad de posibilidades que nuestros jugadores no presentan ninguna limitación que afecte a su salud y que pueda limitar, obviamente, la salud y después el rendimiento. Esto también solemos decirlo, ¿no? A veces da la sensación de que hablar del examen de aptitud en deportistas profesionales pues es una cuestión rutinaria, pero no la es en absoluto. Para nosotros es uno de los puntos críticos en una temporada, porque garantizar la salud, como digo, es la única forma de construir rendimientos sobre ella. Sin salud no hay rendimiento. Y además de la visión desde el punto de vista de la salud, pues aprovechamos también estos momentos de examen, los que hemos tenido estos días atrás en Zorrozaurre, en el IMQ Zorrozaurre, con la ayuda del grupo de trabajo de la Unidad de Medicina del Deporte. Y también estos días en Lezama, hoy mismo, pues lo que hacemos es una serie de valoraciones y de evaluaciones que van dirigidas a calibrar cómo se encuentran el aparato locomotor y las diferentes capacidades funcionales de nuestros jugadores, con objeto de que a partir de esa información seamos capaces de dirigir, al menos parcialmente, una parte de los contenidos de trabajo y de entrenamiento que pretendemos que nuestros jugadores realicen en las próximas semanas y en los próximos meses también. Azten gara galderekin. Bai, egunon, Josean. Esan dako kontutan hartuta, esan daiteke dana ondo edo normaltasunez joan dela, ez? Kasu guztietan. Hori da, azpimarratu dugu hori. Momentu honetan esatea gauza guztiak dauzela normal, guretzako da oso barri ona. Eta bai, ez daukagu aurten komentatzeko edo aipatzeko ezetako barri berezirik. Badakizue jokalari batzuk falta direla oraindik pasatzeko test guzti hauek, Espainiako selekzioak egon diren jokalariek beranduago etorriko dira, baina horietatik aparte, oinarte ez dugu ezetako barririk izan. Eta azterketa horrek kontutan hartuta, pentsatzen dut hemendik aurrera bakoitzak bere prestaketa zehatza edo eukiko dagoela, ez? Jokalari bakoitzak edo... Hori da helburue. Gaur egunean, lanaren, jokalari profesionalaren lanaren ardatza da, ekipoarekin egiten den lan tekniko-taktikoa, beraz, futboleko lan espezifikoa. Eta gero, geroago eta importanteagoa da, bakotsak behar dituen beharrak, behar espezifikoak
atenditzea, ikustea, eta entrenamiento espezifikoak bideratzeko kondizio horrek hobetzeko. Eta hori da gure lanaren zati importante bat. Banan ez dugu izango, argi dago, baina taldearen osotasunean hartuta, zen izango da pixkat zuen bidea edo? Badinotzuet, zerbitzu medikoaren helburue da, zelan esan, bat departamento laguntzaile bat. Guk egin behar duguna da, adaptatu ekipoak planteatzen dituen beharretara, lan moduetara eta objektiboetara. Beraz, badarabaguz egun asko gaizkarekin hitz egiten, prestatzaile fisikoarekin hitz egiten, eta eurek nahi daben lan mota, lan metodologia sistematikoa, formatoan, ordutegian, hori lan espezifiko hori zelan bideratu, eta hortxe gauz sartuta. Egia esan da ez dago ezer oso diferentea dana, azkeneko urteetan egin izan duguna alderatuta. Bai, urtetik urtera, aurkitzen dugu variable batzuk edo puntu batzuk, non jokalari batean edo bestean behar dugu gehitxoago sakatu. Hortik aparte dana normala. Ontsa erantzun da, ez da zuen gitxe gara bera, baina hoitxe urte batetik bestera ez da gauza hondirik aldatzen, baina egia da medikuntza beha aurrera doala, eta beste variante batzuk ere sartzen dozuzela taldearen batez ere urte osoari begira, ez? Bai. Esate baterako, kasuren bat edo adibideren bat jartzearen, igazko denboraldian zehar, loaren azterketaren mundu horretan murgildu gara pitintxo bat, gure lehen ekipoekaz, mutilekaz eta neskekaz, etorkizunari begira, segura asko, bai errendimentuari begira eta espezifikoki errekuperazioako prozesuari begira, loa izango da oso garrantzitsua. Persona guztien osasunaren gainean izango duen osasunaren modukoa, baina kirol errendimentu munduan aplikatuta, zelan edo lan. Eskerrik asko. Josean, egunon. Egunon. Me ha interesado eso de lo del análisis un poco del sueño. En castellano, ¿nos puedes explicar, por favor? Sí, decía que, prácticamente el abordaje que hacemos cada año es más o menos parecido, pero siempre hay diferencias. Es decir, lo que nosotros intentamos hacer es abordar a los jugadores desde el punto de vista de lo que son variables de rendimiento, intentar evaluarlas, aquellas que son accesibles a ser evaluadas, e intentar trabajarlas. Por eso nos interesan aquellas variables que sean entrenables y mejorables. Bueno, en ese contexto, pues una de las cosas en las cuales en la temporada pasada hemos hecho un poco de hincapié, tanto en el primer equipo masculino como en el femenino, ha sido en el tema del sueño. ¿Por qué? Pues porque lo dice toda la literatura universal y porque la importancia del sueño, tanto en la salud general, como ponen de manifiesto pues cualquier publicación o divulgación a la que estéis atentos en este ámbito, como desde el punto de vista del rendimiento deportivo, desde el rendimiento deportivo global, desde los procesos de recuperación, el sueño es una herramienta muy, muy importante. Entonces, encontrar formas de evaluar cantidad y calidad de sueño y encontrar formas de mejorar esa cantidad y calidad del sueño, pues es una de las líneas que probablemente en el futuro próximo tenga mucho recorrido en el deporte en general y en esta casa también. ¿Y cómo se plasma eso? Pues ¿Cómo lo evaluáis, analizáis y demás? Como el resto de las cosas. A ver, para hacer una evaluación de sueño hoy en día, pues tienes diferentes recursos, ¿no? Desde colocarte un actímetro, que es como un pulsómetro en la muñeca, que puede registrar tu actividad a lo largo de una serie de semanas y a partir de ahí extraer conclusiones, hasta hacer análisis de sueño en unidades de sueño. Pues nosotros hemos tenido la suerte de tener relación con una unidad de sueño que nos ha con mucha experiencia en este ámbito y que nos ha servido de aporte y que, pues ellos están muy habituados a hacer análisis de sueño incluso en unidades especializadas donde monitorizan a pacientes o a deportistas pues en plazos de tiempo más importantes y con herramientas más profundas, digamos, ¿no? Entonces, buscamos metodologías que sean accesibles, que no sean muy invasivas, que sean sencillas y que nos permitan intervenir. Y estamos en ello, sin más. ¿Qué tal está Gorka, Gurutzeta? Bien, está Gorka bien, muy bien. Su cruzado está evolucionando muy bien. Ayer estuvo por aquí. Como se espera un cruzado. Un cruzado, como sabéis,
Es una lesión de larga duración, pues que tiene sus plazos. Desafortunadamente tenemos mucha experiencia en lesiones de cruzado y bueno, podemos decir que en el caso de Guru pues no está habiendo grandes incidencias. ¿Nos puedes recordar un poco los plazos de trabajo que lleva y demás? Bueno, pues Guru lo operamos en el mes de junio, creo que fue, la primera semana, o la última semana de mayo. La última semana de mayo, perdón. Y normalmente un cruzado, pues durante el primer mes consiste en desarrollar un trabajo sobre todo de movilidad, de activación muscular alrededor de esa articulación, de recuperación de patrones de movimiento muy básicos. Y hasta que transcurran 2 meses, pues realmente sus tareas van a ser tareas que se llevan a cabo, pues bueno, en un entorno, digamos, más interior, por decirlo de alguna forma, ¿no? Camilla, gimnasio, etcétera. Probablemente alrededor del segundo, tercer mes, más cerca del tercer mes ya, pues empieza a hacer tareas que le supongan salir más a la calle, caminar, patrón de la marcha, correr y poco a poco introducir los contenidos de fútbol en función de las respuestas individuales que el propio jugador vaya expresando. Vale, la última. La temporada pasada fue dura en lo mental, sobre todo, en lo físico también, me imagino. Supongo que en lo físico los cuidáis al 100% y en lo mental este verano es importante para despejar también la mente, ¿no? Ya sé que no es tu campo directamente, pero esa limpieza mental en verano, en vacaciones, también se notará ahora a la llegada, ¿no? Sin duda. Lo de la mente es campo de todos, ahí no se escapa nadie. De vosotros, de nosotros, de los que están alrededor de los jugadores, desde todos los puntos de vista, ¿no? No hay ningún abordaje estricto del tema. Estricto me refiero a que unívoco o exclusivo del tema mental. Efectivamente, pues una de las funciones que tiene el periodo transitorio, que le llamamos nosotros, pues es que la cabeza descanse, es que ese foco que cada semana está enchufándose 1 o 2 veces, pues de una forma muy marcada en la competición, pues que recupere los niveles de, digamos, basales de normalidad. Y diréis, joder, ¿no es normal ser un futbolista profesional? Sí, sí es normal, pero como en cualquier otra profesión, pues tiene exigencias que en este caso y en este deporte, desde el punto de vista mental, son muy altas. Por la exigencia física, por la exigencia de pensar y de tomar decisiones constantemente en el fútbol, y eso, obviamente, pues forma parte del proceso de fatiga de los jugadores, del cual se deben recuperar, entre otras fases, pues en el periodo transitorio. Josan, ¿cómo ha llegado la plantilla en el aspecto físico en cuanto a la forma? Pues mira, también esta es una respuesta clásica. En lo que yo puedo decir y desde mi experiencia en fútbol profesional, los tiempos en los que la gente llegaba con muchos kilos de más o en un estado de forma penoso, pues podríamos decir que pasaron a la historia. Insisto, en mi experiencia, el fútbol profesional, pues hoy en día la gente sabe que el primer día empieza una competición, o sea, la competición empieza en agosto, pero la competición interna empezó no ayer, sino los días anteriores, ¿no? Y vamos, lo digo sin ningún temor a equivocarme, que todos los jugadores, vamos, se preocupan muchísimo de que eso se haga en las mejores condiciones. O sea, bien, están bien. Kaixo. Albayón. Hemos visto en redes sociales, por ejemplo, a Ibai Gómez haciendo trabajo con Kerkic. Este tipo de labor me imagino que es cada vez más importante para llegar bien a la pretemporada, ¿no? Sin ninguna duda. A ver, cada vez somos menos restrictivos con los trabajos que se plantean en el periodo transitorio, ¿no? Antes se decía mucho, no, tienen que hacer de todo, pero no tienen que jugar a fútbol. Y hoy en día, sin embargo, vemos pues el dejar de tener contacto con el balón de una forma muy prolongada también produce desadaptaciones que después cuesta recuperar. Entonces, en eso también somos mucho más laxos que lo que éramos antes. Igualmente con el resto de actividades. A ver, entre las actividades que los jugadores hagan en verano, pues hay que conjugar la exigencia física, hay que conjugar lo que decíamos antes, que se haga en un contexto y en un entorno de cierta liberación mental y en que haya variedad de actividades. De manera que me parece que no plantea excesivos problemas. Llevas
como 10 años más o menos en el club, o quizás más, ya no. 12 temporadas. 12 ya. ¿Cómo ha cambiado todo esto que estáis haciendo y hacia dónde va este tipo de pruebas médicas, físicas que estáis haciendo? Pues, bueno, está cambiando, sí. Yo creo que esto camina hacia, lo apuntábamos en alguna de las preguntas, ¿no? Hacia el trabajo individualizado. Es decir, todavía hoy en día el trabajo de equipo, como no puede ser de otra forma, ocupa un espacio mucho mayor que el trabajo individualizado, pero quizás asistamos con el tiempo a que también el trabajo técnico-táctico, ya se hace ahora, pero todavía en mayor medida adquiere un nivel de individualización. Yo es la impresión que tengo. Es decir, nuestros jugadores son muy diferentes unos de otros. Lo esencial, que es lo que no tenemos que perder de vista, es que deben entrenar para que cuando se expresan conjuntamente ganen partidos, que es para lo que estamos todos aquí, ¿no? Pero para llegar a ese punto creo que las tareas individuales y el abordaje individual de todo lo que compete a un futbolista, lo mental, los procesos de recuperación, lo técnico-táctico, obviamente lo físico, lo médico, pues va a adquirir un perfil muy individualizado, muy individualizado. Probablemente sea la mayor diferencia en la que se está avanzando, diría yo. Te quería preguntar por Aduriz. Dada la edad que tiene, que tuvo una lesión importante el año pasado, sí. ¿Se establece un tipo de preparación especial? ¿Se la puede reservar un poco más? ¿Hay que llevar alguna pauta diferente? Sí. A ver, la pauta general, lo que nosotros hacemos con toda esta recopilación de variables y de información en esta fase de la temporada, pues después es sentarnos con los técnicos y con los jugadores. Es importantísimo sentarse con los jugadores. Mirad, esa es una de las líneas en las cuales, al respecto de la pregunta que me hacías con anterioridad, cada vez en toda la literatura universal y en todos los foros de deporte profesional del mundo nos obligan a hacer, escuchar al jugador y a la jugadora. A veces nos metemos en nuestro trabajo y pensamos que los que sabemos todo somos nosotros, y no es así en absoluto. Tenemos que aprender a que los jugadores y las jugadoras sean mucho más protagonistas de sus procesos. Eso es súper importante. Entonces, eso, conducido a tu pregunta, pues nosotros esta semana próxima nos sentaremos con los técnicos, nos sentaremos individualmente con los jugadores y obviamente, pues en el caso de Adu, pues tendremos que hacer una dosificación de las cargas, tendremos que pensar en qué trabajos pueden suponer más o menos estrés para él y tenerlo en consideración a la hora de hacer sus planificaciones semanales y mensuales. Tendremos que atender mucho sus antecedentes para que el trabajo específico que hagamos con él sea un trabajo eficaz. Vamos, no eludimos ningún recurso, vamos a necesitar todo, porque el objetivo está clarísimo, es extraer lo máximo que un jugador con su pericia, su experiencia y sus capacidades pues le puede aportar al equipo esta temporada. A modo de resumen, la plantilla perfecta, ¿no? O casi. Perfecto es un poco más que bien, diríamos que bien, muy bien, lo normal en estos casos, ¿no? Lo decía al principio, no hay nada que desde el punto de vista nuestro, ni desde la perspectiva de la salud en general, que es mucho decir, ni desde la perspectiva de la condición física y de las valoraciones que hemos hecho hasta ahora, nos llame particularmente la atención. De manera que la plantilla, bien. Progresando adecuadamente, como se suele decir, ¿no? Sí, progresando adecuadamente. En los primeros días con alguna molestia más que otra, pero progresando. Muy bien, muchas gracias. Mila esker, guztioi.